Muy buenas tardes a todos. Aquí Mario Juan Pablo Regado Valdés, un estudiante de la Universidad Politécnica de Sinaloa que estudia la carrera de Ingeniería Biomédica. El día de hoy voy a mostrarles uno de los proyectos finales que han sido desarrollados en este periodo de tiempo, llamado la detección de emociones con Python. Ahora podemos aquí apreciar el índice, o sea, las cosas que se esperan ver en este proyecto. Aquí podemos ver la presentación, el abstract, la introducción, el problema, el marco teórico, el marco metodológico, el análisis de los resultados y finalmente las conclusiones. Para empezar, la Universidad Politécnica de Sinaloa, a través del protocolo de proyectos finales, presenta ante ustedes un proyecto de detección de emociones mediante el lenguaje de programación Python, con el expreso propósito de ayudar a aquellas personas incapaces de detectar o de expresar sus emociones, que no saben cómo expresarlas para poder tener un mejor comprendimiento de las emociones y a la vez ayudarles a estimular mejor los músculos faciales. Este material tiene el objetivo de plantear las problemáticas, resolver también los objetivos, aspectos teóricos, métodos y resultados de este proyecto. Ahora van a escuchar el abstract. This project is a software developed with Python, designed to detect the emotions of the user. What this program does is that it activates the webcam, and from that point it draws a fish mist around the user's space. This program will, from a text, show what emotions the user is experiencing via calculations of distance of the facial points of the average map, basically the most expressive parts of the face. Ahora vamos a la introducción. Es bien sabido que existen múltiples complicaciones a la hora de expresarnos en nuestro día a día, desde que ser tímidos, tener alguna enfermedad que afecte la garganta, o en este caso, algún problema psicológico que nos impida poder detectar las emociones o de expresarlas bien. Este programa tiene el propósito de combatir precisamente eso y mitigarlo al ayudar a estas personas a saber qué expresiones están asociadas con qué emoción y a la vez saber cómo expresarlas bien. Muy bien, este problema que estoy describiendo es un padecimiento que tiene un nombre llamado un nombre, el cual es alexitimia. Quienes padecen este padecimiento tienen los problemas para escribir sus sentimientos y distinguir sensaciones corporales asociadas con cada emoción. Se sabe que alrededor del 10% de la población mundial tiene este problema, o sea, una de cada 10 personas padecen de alexitimia. Si bien no son muchos, claramente vendría bien algo para apoyar a estas personas. Este proyecto tiene como objetivo general el poder crear un programa para así poder ayudar a estas personas a poder detectar y a la vez expresar sus emociones de mejor manera. Los objetivos específicos son, sin embargo, los siguientes. Número 1. Que este programa también pueda servir para monitorear el estado de ánimo de una persona que está haciendo una serie de pruebas. Número 2. Que las emociones detectadas puedan ser guardadas en una base de datos. Y tercero, que al correr el código varias veces, esta base de datos puede actualizarse por sesión. Existen distintas maneras para poder detectar las emociones según varios programadores. Algunos proponen el uso de inteligencias artificiales y deep learning. Otros proponen el uso único y exclusivo de OpenCV para poder hacer esto. Y finalmente tenemos la tercera opción, que es la que propuso Santiago Sánchez Ríos, quien planteó la posibilidad de detectar emociones mediante Python con la librería MediaPipe y también plantea que la detección de emociones es posible mediante el cálculo de la longitud de los puntos faciales de las cejas y la boca, o sea, las partes del cuerpo que son las más expresivas. A continuación, vamos a ver esta tabla en la cual podemos ver brevemente la metodología del proyecto. En la teoría, básicamente, crear un programa de detección de emociones en Python. El método fue una investigación sumamente extensiva sobre qué librerías y qué funciones podrían servir para la detección de emociones, a la vez que también se investigó arduamente cómo guardar dichas variables en una base de datos. La técnica básicamente es la redacción del código y pruebas mediante ensayo y error, ya que hay múltiples errores y complicaciones. Cabe resaltar que también para esta investigación extensiva se recurrió a un programa llamado ChatGPT, una inteligencia artificial que también fue de gran ayuda para este proyecto. Dado a que no tenemos todo el día y a que tengo muchos resultados, no puedo mostrarlos todos en pantalla. Sin embargo, puedo mostrarles el siguiente resultado, el cual es una de las dos iteraciones de código porque existen dos iteraciones. La primera simplemente crea la base de datos y a la vez crea la columna de detección percibida. Es la primera columna. Lo que están viendo en pantalla es una captura de pantalla la segunda iteración del código.
la cual lo que hace es actualizar la base de datos creando una nueva columna donde se van a registrar más emociones detectadas en esa sesión. El nombre de la columna está basado en la fecha y hora de creación. Este código es capaz de detectar 4 emociones, las cuales son el enojo, la alegría, la tristeza y la sorpresa. Además, puede crear una base de datos que registra las emociones detectadas. Tiene una versión donde al correr código, tal y como dije, actualiza la base de datos, agrega una nueva columna, la cual es la que están viendo. Este programa básicamente activa la webcam y en ese punto si detecta un rostro humano, va a crear una malla facial alrededor del rostro. Cabe resaltar que obviamente los puntos faciales de la malla facial que se toman en cuenta son los de las cejas y las orillas tanto internas como externas de la boca. Esto básicamente es puro cálculo de longitudes. Sin embargo, existen algunas complicaciones, las cuales podrían ser pulidas en versiones posteriores. Primero, este proyecto le vendría bien una forma de implementar las microexpresiones. Sin embargo, esto resultó ser muy batalloso. También podría necesitar unos cálculos más normalizados, ya que no toma en cuenta algunas formas faciales y de plano a veces puede fallar un poco respecto a eso. También es preferible que las dos iteraciones del código que mencioné, la de la primera columna y la que modifica la base de datos, sean un solo código. Es decir, que el programa que al ser corrido por primera vez crea la base de datos y por ende una columna, pero que en sesiones posteriores actualice la base de datos creando más columnas. Y finalmente, otro detalle a mencionar es que los textos de las emociones detectadas en la webcam se mantengan más tiempo en pantalla, ya que cada vez que se detecta una emoción, el texto aparece en una milésima de segundo. Básicamente, si parpadeas y no prestas atención, podrías evitar ver el texto, lo cual es fatal y podría ser arreglado mediante algunas mejoras. Ahora finalmente para las conclusiones. La detección de emociones en Python siento yo que es algo que puede ser de utilidad, sobre todo en ámbitos donde se busca apoyar a aquellas personas con algún problema para expresar sus emociones. Por ejemplo, obviamente las personas con alexitimia, que son las personas a las cuales va enfocada ese proyecto. Pero también esto puede tener otras aplicaciones. Supongamos el siguiente. Supongamos que eres un alumno y te están haciendo un examen y el profesor está al tanto de cómo te sentiste a lo largo y ancho de este. Así que podrían utilizar este código para monitorear tu estado de ánimo. Para así, si se dieron cuenta que te frustraste mucho, poder tratar de mitigar los aspectos frustrantes. Y lo mismo aplica para otra serie de pruebas como las pruebas psicológicas. Por ejemplo, monitorear a la persona para que así pueda saber qué cosas le molestan y qué cosas no, a través simplemente de sus expresiones faciales y de la base de datos que haya sido guardada a través de este código, para así poder tener pruebas menos agobiantes. Ahora, a continuación, les mostraremos las bibliografías. Gracias a estos autores me ha sido posible poder traerles este trabajo. Sin más que decir, esto debería ser todo para la presentación. Sin embargo, me gustaría mostrarles algunas cosas que podrían complementar. Y estas son las imágenes de las evidencias. Por ejemplo, aquí podemos apreciar una imagen, la cual muestra uno de los programas que se usó para la investigación de base de datos. Como podrán apreciar, es una iteración del código, la cual tenía el problema de que copiaba los datos de la columna de emoción percibida, lo cual obviamente no era lo que se buscaba. Luego tenemos aquí una de las iteraciones la primera iteración que digo del código, la que crea la base de datos. Específicamente aquí podemos apreciar todo el procedimiento de detección de emociones. Tal y como se puede ver, aquí están los cálculos, las distancias requeridas para detectar las emociones del enojo, la felicidad, la sorpresa y la tristeza. Y como en cada bucle se declara una variable, la cual se guardarán las emociones en la base de datos, mediante una variable llamada addData, la cual va cambiando constantemente dependiendo de cada emoción. Muy bien. Y aquí podemos finalmente apreciar una imagen del código funcionando. Específicamente, cuando se detectó la emoción de la sorpresa. Y eso vendría a ser todo. Muchas gracias por ver
y hasta la próxima.